Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y seguimos en el algoritmo escondido hasta las 20 horas aquí en Radio Con Voz FM 89.9. Y estamos en línea para saber todos los datos de economía con Isaac Yuyo Rudnik, como todos los domingos. ¿Cómo va, Yuyo? Acá estamos con Pablo Mercado. Hola, Santi. Hola, Pablo. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, ¿qué novedades tenés? Bueno, esta semana el dato más relevante fue el viernes, que se anunció el índice de precios al consumidor de septiembre. El aumento general de todos los precios de la economía estuvo en 6,2%, un poquito menos de lo que se esperaba. En general, las consultoras estaban anunciando más cerca del 7%. Igualmente, obviamente, estamos con números muy altos. Claro. Alimentos fue por encima de ese promedio, 6,7%. Y después también hay que poner siempre la lupa sobre la evolución de estos datos en el conurbano bonaerense, que es donde habita el conglomerado más extendido de la población, por debajo de la línea de pobreza y también por debajo de la línea de indigencia. Ahí el aumento de los alimentos estuvo por arriba del 7%. Con lo cual, obviamente, esta problemática del aumento en general y en particular de los alimentos sigue siendo, digamos, la preocupación principal, por lo menos para los sectores, para las personas, para las organizaciones que seguimos de cerca con mucha preocupación cómo evoluciona la pobreza y la indigencia en nuestro país. Hoy, respecto a esto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el lanzamiento en los próximos días del programa Precios Justos. Precios Justos, que va a convivir con precios cuidados, es el intento de que un conjunto de productos, de alimentos básicos, indispensables, tengan en su envase el precio que fue acordado en las discusiones de la Secretaría de Comercio. Y esto, digamos, conllevaría una suerte de congelamiento por algunos meses de los precios de esos productos. Esta cuestión de que el precio acordado figure en el envase es algo que ya se anunció en meses anteriores y no se llevó a la práctica porque obviamente las empresas, las formadoras de precios, se oponen a que esto se concrete. Veremos qué sucede esta vez. El siguiente anuncio importante que hizo hoy mismo el ministro de Economía, Sergio Massa, es el lanzamiento de lo que podríamos denominar un IFE 5, algo también de lo que se viene hablando ya desde hace varios meses y no se concreta, que es un bono, una ayuda, un refuerzo para las familias y para las personas que están en la indigencia. Se trataría de un bono de 50.000 pesos. No está muy claro que serían 2 veces, no está muy claro si serían 2 meses, 50.000 pesos en octubre y otros 50.000 en noviembre, o sería 25.000 y 25.000. Eso todavía no está claro. El ministro dijo que solo falta algunos detalles que estarían saldados en los próximos días en alguna reunión con la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Pero lo que es interesante e importante seguir es cuáles son las condiciones para cobrar este refuerzo. Primero, que sean personas que o no tienen empleo o trabajan informalmente, que no reciben el potencial trabajo, que no son titulares de asignación universal por hijo, que no cobran la tarjeta alimentar y que no cobran ninguna prestación por desempleo. Bueno, obviamente apunta a un sector de la población que está totalmente desprotegido. Pero el problema que plantea esto es que estas condiciones
en que hay personas que cobran alguno de estas asignaciones, ya sea el potencial trabajo o que es o jefe o jefa de familia que cobra una o dos asignaciones universales, claro, pero que están por debajo de la línea de indigencia, claro, que no llegan a cubrir, no llegan a tener las remuneraciones, claro, indispensables para adquirir estos alimentos básicos. Entonces, ahí nuevamente quedaría una parte de la población por debajo de la indigencia que no estaría alcanzada por este refuerzo. Veremos cómo en definitiva se saltan, si realmente se logra saldar toda esta problemática y el refuerzo llega verdaderamente a todo el espectro de la población que hoy efectivamente está pasando por esta situación. Además, hay que tener en cuenta que está aclarado que de ninguna manera esta ayuda se convertiría en permanente. Estamos hablando de una ayuda solo por 2 meses que abarcaría esta última etapa del año. Después, cómo va a seguir la situación de ese sector de la población, volvería a la situación casi desesperante que están atravesando ya desde hace bastante tiempo. Bueno, estos son los... Sí. No, hay un par de datos que medio que empiezan a revertir una tendencia, que era que algunos rubros en la economía no caían, pero se viene verificando caída del consumo, por ejemplo, y el consumo popular. ¿Esto, entendés, puede llevar en algún momento, en un mediano plazo, a caída de la producción y por consiguiente nuevos focos de desempleo, despidos y demás? Sí, todas las medidas que se vienen tomando desde la asunción, ya venían de antes, pero desde la asunción en particular del ministro Sergio Massa, tienden a contener el aumento general de la dinámica de la economía que se dio durante el año pasado y durante este primer semestre. Y esto ha, digamos, revertido algunos de los datos que venían siendo positivos, como caída del desempleo o como el aumento de algunas de las remuneraciones de las personas que tienen empleos registrados. Y como vos planteas también, el dato del consumo, que había aumentado significativamente durante la primera parte del año, ahora esa situación también ha empezado a cambiar y en los últimos 2-3 meses las cifras, por ejemplo, que da la CAME, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, que tiene un relevamiento muy minucioso mes a mes, viene dando que está bajando el consumo mes a mes, con lo cual obviamente hay una retracción general y a los aumentos generales de los precios que venimos advirtiendo y que se vienen reflejando en las propias cifras oficiales, se le empiezan a agregar otros elementos que son también sumamente preocupantes y que tienen que ver con un, digamos, detenimiento del proceso de crecimiento de la economía, y en algunos casos hay, como por ejemplo el índice de la construcción, en el último 2 meses ha tenido una baja notable, ¿no? Y hablamos todo, Yuyo, cuestiones del mercado interno, ¿no? Digo, no es que cae el consumo de cuestiones importadas porque está más caro el dólar, lo que fuera. Eso impacta directamente en el empleo nacional, en bueno, esto que decíamos de la actividad dentro del país, obviamente. Sí, claramente, o sea, hay, por eso los datos concretos de consumo y de algunos rubros como la construcción o como el desarrollo industrial vienen claramente en baja y no hay ninguna posibilidad de que esto no impacte en otros rubros que tienen que ver justamente con las posibilidades y la situación de los sectores de menores ingresos, porque son los sectores que consiguen trabajo en la construcción, que consiguen trabajo en el comercio, en el pequeño y mediano comercio, muchas veces un empleo no registrado,
y toda esa situación obviamente va en detrimento de los ingresos de estos sectores. Y esto ya empieza con datos, ya empieza a darse con datos. Siempre tratamos de manejarnos con los datos oficiales del INDEC. Con los en esos datos ya se ha empezado en los últimos 2 meses a reflejar el impacto de esta situación de estancamiento que va en camino al estancamiento del crecimiento de la economía. Muy bien, Yuyo. Bueno, muchas gracias y nos volveremos a encontrar el domingo que viene. Bien, muchas gracias a ustedes y saludos, que pasen bien el resto del domingo. Era Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Toda la información del ISEPSI la pueden encontrar en www.isepsi.org.ar, la primera con S y la segunda con C.